Vamos a entrar así con el análisis. Para ello nos acompaña Walter Vargas, miembro del Comité Promotor Nacional del Movimiento por la Unidad Popular, abogado, asesor parlamentario, nos acompaña desde Lima. Walter, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Mi saludo afectuoso desde Lima a tu programa y a todos los hermanos venezolanos que nos acompañan. Muchas gracias, y latinoamericanos y caribeños y de tantas partes del mundo que se conectan con nosotros. Walter, preguntarle primero, llega 9 meses después de haber iniciado el gobierno del presidente Pedro Castillo con tal nivel de traspiés, entre otras cosas con un Congreso que le hace diariamente la vida imposible, esta promesa de campaña. ¿Cómo se recibe desde los movimientos populares? En realidad, esta es una promesa de campaña, como señalas, que viene de manera un tanto tardía, pero llega finalmente, porque ha sido una de las principales banderas que movilizó a sectores importantes de los trabajadores y el pueblo durante el proceso electoral y que forma parte de toda una plataforma nacional y popular con la cual Pedro Castillo irrumpe en el escenario nacional en una situación de crisis agravada por la pandemia y que mostró el desgaste histórico de 30 años de neoliberalismo en el Perú. Entonces, más bien la tendencia que hemos tenido estos 9 meses fue a que paulatinamente la propuesta de la Asamblea Constituyente fue dejándose de lado. Igual que con otras banderas que movilizaron al pueblo y que acompañaron de alguna manera la primera etapa del gobierno de Pedro Castillo, que tiene que ver con la nacionalización del gas, por ejemplo, o el cumplimiento de la denominada Agenda 19 de las organizaciones de trabajadores. Entonces, de alguna manera, esta es una propuesta que por lo menos desde el campo popular, si bien hay críticas y cuestionamientos a la manera como el gobierno de Pedro Castillo ha estado haciendo constantes concesiones a los grupos parlamentarios de derecha para salvar su estabilidad y ha tenido poco diálogo con las organizaciones populares a raíz de últimos paros que se han realizado en este país, en protestas populares. De alguna manera, esta propuesta llega como un empuje de ese reclamo que ha estado contenido y en el cual, de alguna manera, Pedro Castillo pone nuevamente un pie en la plataforma que lo eligió como representante de un movimiento de cambio en el país. Walter, y es también una consecuencia de estos consejos de ministros descentralizados, uno de ellos en Cusco, bueno, en otras partes del país. ¿Es también una consecuencia de ello? Más que del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros descentralizado se hace en Cusco porque Cusco fue el epicentro de un paro agrario popular la semana pasada, que fundamentalmente movilizó a las organizaciones agrarias del sur del país, aunque la convocatoria ha sido a nivel nacional, y justamente contra la intención que ha tenido la derecha y los grupos de poder económico en las últimas semanas de pretender interpretar y decir que el descontento popular es porque quieren que se vaya el presidente o que no se modifique el modelo. Al contrario, la plataforma de este paro agrario tenía que ver con la prohibición de los monopolios, precisamente la convocatoria a una asamblea constituyente y la exigencia de leyes de reforma agraria que también de alguna manera están estancadas, ¿no? Este movimiento de lucha, este movimiento agrario que se dio el día 21 de abril, también cuestionaba la actitud obstruccionista y boicoteadora del Congreso, porque a lo que aquí hay que ver es que estas posiciones, como se ha mencionado en el reporte, de tratar de desestabilizar al gobierno, en el fondo tienen como objetivo el hecho de que no se cumplan la plataforma, las propuestas centrales de cambio que se dieron en el país y que de alguna manera se estaba logrando por las constantes Sí. concesiones que se realizaban. De Entonces, hecho, el Walter, Consejo se usted, realiza en ese contexto. claro, hay un punto muy interesante que usted plantea y es cómo estos sectores de la derecha, acompañados por medios de comunicación corporativos, trataron de plantear la idea, la narrativa, que las movilizaciones de los campesinos y del sector agrario, por ejemplo en Cusco, tenían que ver también con decir es que tenían que irse todos, incluido el presidente Pedro Castillo. Resulta que no fue así. El presidente los escucha y entonces hace la propuesta, que era promesa de campaña, de presentar el proyecto de ley de cambio constitucional. Lo que sucede es que ha habido un primer paro de transportistas la primera semana de abril
que fundamentalmente era una protesta contra el alza de los combustibles, que luego confluye también con una protesta de organizaciones agrarias, también por el alza de los costos de los fertilizantes e insumos agrícolas, y que tenían que ver fundamentalmente con la exigencia de una mayor presencia y regulación del Estado en la economía. Y me parece que ese mensaje no lo entendió inicialmente el gobierno, ¿no? Y fue el escenario en el cual la derecha avanzó a señalar de que la solución a estos reclamos pasaban pues por la destitución del presidente, ¿no? A pesar de que ya había fracasado las propuestas de vacancia en el Congreso, porque la derecha no tiene los votos suficientes para destituir al presidente Pedro Castillo. Pero luego viene el paro agrario, donde más o menos queda claro que hay también un sector importante movilizado que sí está luchando de modo permanente porque las propuestas de cambio, de acabar con los monopolios, de nacionalizar el gas de camisea, por ejemplo, y de avanzar hacia un cambio de la Constitución se den. Y estas propuestas obviamente tampoco es que nacieron recién en las elecciones, ¿no? Son demandas que se han ido luchando, que se han ido planteando desde periodos anteriores. Incluso recordemos cómo este sistema político que tenemos aquí en el país ha generado que entre el 2016 y el 2020 hayamos tenido 4 presidentes. O sea, un sistema político que resuelve los conflictos en las alturas y sin participación popular, y a eso debe precisamente la ilegitimidad en la que están ahora, y desde la cual pretenden bloquear, porque ya han salido las posturas, como ustedes lo han difundido, de la presidenta del Congreso, por ejemplo, que ya se adelanta a bloquear esta iniciativa de la convocatoria a una asamblea constituyente previo referéndum. A decir la presidenta del Congreso que es inconstitucional y de una vez amenazando que si se presenta puede haber una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo. Sonaba de nuevo a esos intentos de derrocarlo a través de esas mociones de vacancia que hasta ahora no han prosperado. ¿Qué camino entonces le ves, Walter, a esta propuesta del presidente? A ver, no es impreciso lo que ha señalado la presidenta del Congreso en la medida que la acusación constitucional contra el presidente de la República solo puede estar fundamentada en casos de traición a la patria, en casos de que el presidente cierre ilegalmente el Congreso, es decir, sin que se cumpla la causal constitucional de cierre del Congreso, y obstruya procesos electorales. Así que presentar un proyecto de ley de reforma constitucional para convocar a un referéndum en que la ciudadanía decide si da paso o no a una asamblea constituyente no tiene nada de inconstitucional ni ilegal, y da mucho que decir de las representantes de la derecha que ni siquiera tienen en cuenta la propia Constitución que defienden. Ahora, ¿qué camino viene? Se pregunta uno, Walter, ¿desconocimiento o un intento claro de amenazar y asustar al pueblo por parte de ella? Yo podría decir tal vez que ambas cosas, ¿no? De repente falta pulir ahí mejor el conocimiento de los mecanismos, pero definitivamente bajo la intención política de bloquear este proyecto, porque ya ha ocurrido. Recordemos, Tatiana, que en enero de este año, al estarse desarrollando una iniciativa ciudadana promovida inicialmente por el partido de gobierno para avanzar a un referéndum ciudadano, mecanismo que está contemplado en la legislación nacional para que el pueblo se autoconvoque a un referéndum y decida la reforma total de la Constitución, este mismo Congreso, por la mayoría de derechas que tiene, aprobó una ley que, interpretando, entre comillas, la Constitución, señalaba que no se podían hacer referéndum ciudadanos para el cambio de la Constitución si es que antes no tenía la luz verde del Congreso. Y de alguna manera entendemos que esta mayoría es la misma que puede bloquear el proyecto de ley, el proyecto de reforma constitucional. Este proyecto necesita 66 votos de los 130 que tiene el Congreso, para luego pasar a un referéndum, que la fecha propuesta por el proyecto precisamente es el 7 de octubre, el día de las elecciones subnacionales, ¿no? Entonces, digamos, si sacamos cuentas, los grupos parlamentarios que abiertamente apoyan esta propuesta del presidente, que son 2 o 3, alcanzan a lo mucho 44 votos. O sea, pasa a la inversa de lo que pasa con el tema de la vacancia, ¿no? En la vacancia la derecha tampoco tiene los 87 votos para vacarlo al presidente. Por lo tanto, consideramos que lo principal en este escenario
es cómo esta propuesta puede ayudar nuevamente a activar y a centralizar las luchas y el descontento que se está dando en el país para abrir paso a un proceso constituyente. Es decir, que haya la movilización social importante en donde justamente el sujeto popular del cambio constitucional se exprese, se organice, se movilice y se constituya como poder constituyente, como poder popular. Entonces, ese es un camino que nosotros creemos se debe explorar, y de hecho la propuesta sobre el contenido o la forma de representación propuesta en este proyecto puede ser una aliada en ese sentido, ¿no? Se habla de una asamblea constituyente que estaría conformada en el 40% de los 130 asambleístas elegidos por los partidos políticos, en elecciones de partidos políticos, el 30% de candidatos independientes, que puede servir, por ejemplo, como plataforma para las candidaturas sociales, el 26% de pueblos indígenas, que básicamente es la proporción existente de pueblos indígenas en el país, y el 4% de representantes de pueblos afroperuanos. Y en este escenario entonces veremos lo que sucede. Con esto lo despido porque de alguna manera comprendo que se trata de una medida de fuerza desde la presión social, popular, las calles, que así sea, con un Congreso que le hace la vida imposible al presidente y al gobierno. Walter, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta otra ocasión.